Los Incoterms o términos de comercio internacional son cláusulas reconocidas alrededor del mundo que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocios existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años. Los Incoterms se componen de 11 términos divididos en 4 grupos que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. En resumen, definen quién es el responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Así, los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. El grupo E de los 11 términos de los Incoterms contiene únicamente un Incoterm, EXW por sus siglas en inglés, o puesto en lugar convenido en español. Este Incoterm EXW puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o con una combinación de ellos, y esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad desde el momento inicial al comprador. Cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado, el comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido, ya sea una fábrica, un almacén o el local del vendedor. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. Es responsable por todos los trámites y costos de importación o exportación en el país destino. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. El grupo D tiene 3 Incoterms. El primer término de este grupo es DAP, el segundo término es DPU y el tercero es DDP por sus siglas en inglés. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluyendo el intermodal. El término DAP por sus siglas en inglés o entrega en el lugar designado, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en el vehículo listo para ser descargada por el comprador. Una vez descargada la mercancía, el comprador asume los riesgos y paga los costos de trámites e importación. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado. Es una regla multimodal donde supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El tercer término de este grupo es DDP por sus siglas en inglés o entrega derechos pagados en el lugar convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto acordado, en el país de destino, pero sin incluir la descarga. Desde ese momento el comprador asume toda la responsabilidad. Los gastos de aduana son asumidos por el comprador y el vendedor no realiza ningún trámite. En el grupo D, el vendedor tiene más responsabilidad que el comprador. El grupo F contiene 3 Incoterms. El primer término es FCA, que se utiliza para cualquier tipo de transporte, incluido sea multimodal. El segundo término es FAS, que se utiliza únicamente para el transporte marítimo, al igual que el tercer término, FOB. El primer término es FCA por sus siglas en inglés o entrega al transportista. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el punto acordado en el país de origen, ya sean locales, una bodega o almacén, aeropuerto o frontera terrestre. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS por sus siglas en inglés o libre a un costado del buque. Este término solo se utiliza con transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía a un lado del barco rentado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras que el comprador debe encargarse de la logística e importación. El tercer término, FOB, por sus siglas en inglés o libre a bordo del buque. Este término solo se utiliza en transporte marítimo
Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque y también se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras que el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación. El grupo C se compone de 4 términos. El primer término es CIP, que se utiliza con cualquier tipo de transporte. El segundo término es CFR, que solo se utiliza en transporte marítimo, así como el tercer término que es CIF. Y por último, el cuarto término, CPT, se utiliza con cualquier transporte. El primer término, CFR, por sus siglas en inglés o flete pagado hasta el lugar en destino, aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal. Hasta que la mercancía llegue al puerto principal. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador desde el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque. El segundo término CIF, por sus siglas en inglés y costo seguro y flete pagado hasta puerto convenido, en este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, así como el transporte principal. También el vendedor debe pagar un seguro con cobertura del 110% sobre el valor de las mercancías. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se encarga de la logística e importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía está cargada en el buque. El tercer término, CPT, por sus siglas en inglés o transporte pagado hasta el lugar de destino convenido, aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte. El riesgo se transmite hasta que la mercancía se entrega al transportista y se utilizan varios transportistas para llegar al destino. Los riesgos pasan por el primer transportista. El último término, CIP, por sus siglas en inglés o transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido, donde el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte hasta que la mercancía llega al punto convenido. Y aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario de este es el comprador y este tiene que tener una cobertura mínima de 110%. El riesgo se transfiere una vez que el vendedor coloca la mercancía en el transporte.